¿Alguien necesita Biblia? Aquí veo que están sacando de aquí, así que yo puedo dar para que lleven. A ver, una más. ¿Esas pequeñas también? Ok. 4:9. ¿Listo? Génesis capítulo 4, versículo 9. Es la primera. ¿Ya lo encontramos? A ver, no, espérenme un momento. Dije hace un momento que es la primera escena de juicio, ¿verdad? ¿Ustedes creen que estoy en lo correcto, sí o no? No. ¿Dónde aparece entonces la primera escena de juicio? Hoy, esa mujer. Sí, esa es la primera escena de juicio. Eso, y le dice, ¿dónde estás? ¿Y quién le enseñó eso a usted? ¿Su mamá? Bueno, su mamá le enseñó bien. La primera escena de juicio está un poco más atrás. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Cuando ellos comen, y entonces viene el Señor al encuentro, comienzan las excusas. Allí en el capítulo 3, encontramos en el versículo 8 que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Dice, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Allí aparece la primera escena de ¿qué? ¿Dónde aparece el juicio en el hombre? En su conciencia, porque habían hecho de manera equivocada, habían desobedecido a Dios. Por lo tanto, ahora se esconden de la presencia de Dios, mas Dios los llama, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve ¿qué? Miedo. ¿Por qué tenía el hombre que tener miedo de nuestro Padre Celestial, o sentir miedo? Porque estaba desnudo. Por eso es que andamos vestidos ahora. Porque nos tenemos miedo, ¿verdad? Ella se ríe tan bella. Precisamente antes del pecado, el ser humano no usaba la vestimenta que usaba. Por eso es que ahora casi no se usa ropa, porque estamos volviendo al tiempo antiguo, ¿verdad? No, tampoco es así. Y entonces dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿cómo? Desnudo. ¿Qué manto de justicia perdió Adán y Eva al desobedecer? El manto de justicia, ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿En qué consiste ese manto de justicia? El manto de justicia es el manto de salvación. Ellos tenían vida eterna allí. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios creó al hombre para que viviera eternamente, pero la vida eterna del hombre estaba condicionada a la obediencia. La vida eterna del hombre estaba condicionada ¿a qué? A la obediencia. Y allí desobedece, entonces se pierde el manto de justicia. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Sí, señorita, ¿has comido acaso del árbol del huerto que yo mandé que no comieses? Y comienzan cada uno a darse en excusas. Y la segunda escena de juicio aparece en el capítulo 4, cuando Caín le quita la vida a Abel. Dice allí en el versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sabía Caín dónde estaba el hermano? Claro, sabía dónde le había quitado la vida, sabía dónde lo había dejado porque ya estaba muerto. Y entonces el versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito eres porque le has quitado la vida ¿a quién? A su hermano. Las dos primeras escenas de juicio aparecen en el libro de Génesis. En otras palabras, Dios nos crea, digámoslo de esta manera, con una conciencia que nos dice cuándo hacemos bien y cuándo hacemos mal. Entremos a la primera parte, oído. Estamos hoy en el juicio investigador. Y ya lo dije que comenzó desde que el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y el juicio investigador comienza por todos los que murieron creyendo en Él.
Y queda una pregunta para los que estamos aquí en esta tarde. ¿Es posible que ya haya pasado su nombre por el juicio investigador? ¿Qué creemos? ¿Sí o no? ¿Cómo que no, Valerie? ¿O sí? ¿Sí o no? Bueno, ella es niña, por eso se dice que nosotros los adultos no debemos de responder con mente de niño. Oído. Y entonces la respuesta es no. ¿Por qué su nombre no está sellado para la eternidad todavía? Porque aún no se ha acabado el tiempo de gracia. Alguno de los que está sentado hoy aquí consagrado puede el día de mañana decir, no vuelvo a buscar de Dios, no vuelvo a la iglesia, me voy a ir a vivir con esa mujer que tanto me hiciste que me vaya a vivir. Si eso, la cervecita es como tan rica, voy a volver a beber, ya tiene planeado aún abandonar a Dios. Y algunos sin planearlo van a abandonar al Señor. Usted encuentra que hay un concepto dentro de alguna iglesia por allí evangélica que dice, salvo, siempre salvo. Esas cosas no existen. La salvación se labra cada día, viviendo para el Señor, dependiendo del Señor. Por lo tanto, el fin del tiempo de gracia es el que determina quién de los que estemos vivos para ese entonces hemos de ser salvos. ¿Qué debemos de hacer cada uno de nosotros hoy? Vivir una vida en relación con el Señor para poder vivir la experiencia de la salvación. Más, comprobemos algo en nuestra propia experiencia en esta tarde. Oído. ¿Cómo sabe usted que va a ser salvo? Hablando del futuro. ¿Cómo sabe usted que va a ser salvo? Se lo coloco en este contexto. ¿Qué tal que el Señor Jesús entrara por esa puerta y viniera hasta aquí? ¿Usted qué sentiría con la presencia del Señor? Podría ser temor, podría ser alegría, podría ser pánico. Ay, no me diga que usted vino hoy, pero anoche dormí con la vecina. Señor, yo hubiese sabido que usted venía hoy, yo no hubiera trabajado ayer, anoche, Señor, yo no me hubiera robado los diezmos que hoy debía haber traído. Ay, Señor, ¿y es en serio que estás aquí? A ver, si es usted. ¿Y qué tal que el Señor viniera hasta aquí y dijera, vengo por los que están preparados? ¿Qué diríamos? ¿Notan el contexto de lo que pasa en el público? No hay ni un amén. ¿Por qué? La pregunta. ¿Qué sucediera entonces si alguno de nosotros, cualquiera, al azar, aquí hay 70 personas, ¡pum! Usted, cualquiera, cayó y ¡pum! El corazón se paralizó y murió. Y entonces, ¿qué hubo? ¿Qué quedó determinado para usted? ¿Vida eterna o muerte eterna? Porque el silencio sepulcral que hubo hace un momento indica que no estamos seguros de la salvación. Y lo que yo quisiera llevar a sus mentes es el siguiente contexto. Cada día que el Señor nos dé para vivir en esta tierra, no por orgullo, no por conocimiento, sino por convivencia de caminar cada día con el Señor, debemos de vivirlo como hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos. Mayor gozo no puede quedar en el corazón de alguien que murió de pronto, de repente, su ser querido, y usted sabe que esa esposa o ese hijo vivía para Dios. No existe un gozo más completo en el corazón de un creyente, saber que ese ser querido que murió nos ha dejado un vacío porque no lo tenemos ya con nosotros, pero que estaba viviendo ¿para quién? Para Dios. Entonces, oído, el juicio investigador comienza con todos los que murieron creyendo en el Señor, porque el juicio de los perdidos es en un tiempo diferente. Más, quiero decir algo más ya que ha venido a mi mente. Esta mañana dije que en el cielo existen ¿cuántos libros? 3 libros. Oído, uno es el libro de la vida, donde están registrados nuestros nombres y las obras buenas. El segundo es el libro de la muerte, donde están registrados los nombres de los perdidos y las obras malas. Primera pregunta: si usted está viviendo en el Señor hoy, en este momento, ¿debiera de tener cosas registradas en el libro de la muerte? ¿Sí o no? La respuesta es no. No debiera de tenerlo. No debiera de haber allí ningún registro en contra suyo. Más todavía, un contexto más para que contextualicemos lo que es el juicio investigador hoy, que está sucediendo para todos los que murieron en Cristo, pero también está comenzando a anudarse en el libro de la vida todo el registro de la historia de lo que usted está haciendo mientras está aquí en la tierra. Oído,
Usted. ¿Cómo se llama? ¿Valentina? Valentina está muy niña todavía. Uno más adulto. Usted, dama. ¿Cómo se llama? Angélica. ¿Quieres venir aquí adelante y contarnos? Bueno, mejor, voy un poquito más atrás. ¿Ha cometido usted algún pecado? ¿Usted es casada, soltera? Bueno, ¿usted ha cometido un pecado que no le gustaría que sepa su esposo, ni la iglesia, ni su familia? ¿No? Amén. Qué bonito, dice, no. Tan linda e inocente, ¿no? Pero un ejemplo, ¿usted ha cometido algún pecado que no le gustaría que nadie supiera? ¿No? ¿Usted es una mujer buena, entonces? Yo soy muy malo. Usted, hermano, que está parado atrás, ¿cómo se llama? Julián. Traiga a su mente un pecado que no le gustaría que nadie de la iglesia supiera. ¿Ya? Venga aquí, venga. No, venga, que yo no voy a hacer nada malo, tranquilo. Solo es un ejemplo, no se sientan mal, solo es un ejemplo. Julián, ya trajo a su mente ese pecado que no le gustaría que la iglesia supiera, porque es un pecado que avergüenza, ¿verdad? Bueno, sin embargo, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si nos cuenta aquí a todos qué es ese pecado? No, solo eso, tranquilo, Julián, ya, eso es todo. Mire, él dice que dice, no, como él, no. ¿Por qué hice ese ejercicio? Hermanos, hemos leído en la palabra de Dios que nuestros pecados son lanzados, ¿dónde? Al fondo de la mar, dice el Señor, y no me acordaré más de ellos. Dios es fiel. Y mire, lo más bonito que hay en ello es, todos hemos cometido algún pecado que no nos gustaría que otro supiese. ¿Saben, hermanos, que eso es lo bonito del juicio que está haciendo hoy el Señor? Que todo nuestro pasado quedará sepultado y nadie lo va a saber si nos salvamos, pero si nos perdemos, lo van a saber. ¿Me doy a comprender ahora sí? Tenemos que salvarnos para que nadie lo sepa. Señor, Julián, cuéntame. No, tranquilo, solo era un ejercicio, tranquilo. Qué cosa, ¿no? Entonces, el juicio investigador se está dando de todo lo bueno, de todo lo malo que se está haciendo, porque lo bueno está registrado en el libro de la vida. Oído, en el libro de la vida. Y entonces, ¿cuándo culminará el proceso del juicio investigador? Y ya lo dije y lo repito una tercera vez. El juicio investigador termina cuando termine el tiempo de gracia. ¿Y cuándo termina el tiempo de gracia? Será el tema por ahí del día jueves. El fin del tiempo de gracia se da cuando caiga la primera plaga sobre esta tierra. Cuando caiga la primera plaga sobre esta tierra, se habrá acabado el tiempo de gracia. Entonces, hoy estamos en el juicio investigador. ¿Qué se está haciendo? En el Antiguo Testamento, para perdón de los pecados, los pecadores llevaban al santuario una ovejita, ¿recuerdan ustedes? Una palomita, y los más pobres, llevaban una efa de flor de harina para expiación del pecado. Hablemos del cordero. La persona que pecaba llevaba el cordero, ¿verdad? Espere, llevaba el cordero. ¿Qué más hacía? Sí, señor. Lo ataba y lo sacrificaba. ¿Quién sacrificaba el cordero? ¿El sacerdote o el pecador? El pecador. Y el sacerdote lo único que hacía era que tomaba la sangre y la asperjaba en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Oído a la pregunta que voy a hacer. ¿Eran perdonados los pecados porque ese cordero era sacrificado? ¿Sí o no? No, pero sí. ¿Cómo así, pero no? Oído, sí, porque se confiaba por fe que el Señor perdonaba los pecados, y ese perdón de los pecados, ¿dónde estaba? En el futuro, en la sangre que un día Cristo Jesús vertiría en la cruz por toda la raza humana. Así que sí, por fe. Y la respuesta es no, porque el verdadero cordero que había de ser inmolado por los pecados de la raza humana aún no había muerto. Oído. Y entonces esos pecados están grabando. Y entonces oído, en el día de la expiación. ¿Cuándo era el día de la expiación? ¿Cómo era conocido? ¿Con qué nombre? El Yom Kippur. El día del Yom Kippur solo eran expiados los nombres de los que se habían arrepentido y habían hecho ese proceso del sacrificio del cordero. No otros, más todavía. El día del sacrificio, Yom Kippur, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Santificarse. Y era bien riguroso ese examen personal que se tenía que hacer el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios
tenía que estar limpio de todo pecado, porque el sacerdote ese día entraba a hacer expiación por todos los pecados del año de todo el pueblo. Y el sacerdote llevaba en ese entonces vestían con una toga, una túnica, y en sus cinturón, llamémosle hoy, era un cordón y unas campanitas que al caminar tilín, tilín sonaban, ¿verdad? Que indicaba que el sacerdote estaba vivo. Y oído, el sacerdote pasaba del lugar santísimo del lugar santo al lugar santísimo a hacer expiación por el pecado de todo el pueblo. Y si uno del pueblo estaba en pecado, el sacerdote moría. ¿Lo hemos leído? El sacerdote moría si uno del pueblo estaba en pecado. Pero el Señor, si el sacerdote moría, ahora otro sacerdote, el que lo seguía, tenía que purificarse y entrar de espaldas al lugar santísimo, tomar el cadáver del sacerdote que murió, arrastrarlo y sacarlo. Y ahora volver a comenzar con el proceso de la expiación delante del Señor. Pero ¿qué sucedía, oído? Si el sacerdote moría, el Señor mostraba el pecador por el cual el sacerdote moría. Y un ejemplo, si él fue el que pecó, y esta es la esposa, y este es el hijo, y este es el otro hijo, ¿qué ordenaba el Señor? Sáquenlo a él y mátenlo con la esposa, con los hijos. ¿Notan lo riguroso que era? Por no tomar las cosas ¿en qué? En serio. En eso consistía la expiación del pecado en ese entonces. Hoy es más sencillo. ¿Por qué? Porque hoy no necesitamos presentar un sacrificio de cordero o de paloma o de una efa de flor de harina. Hoy el sacrificio ya fue dado. Cristo Jesús murió en la cruz por toda la raza humana. Mas la salvación es alcanzada por todo aquel que escoge seguir a Cristo Jesús. ¿Está bien? Un ejemplo más. Vayamos al libro de 1 Corintios 11, por favor. Hablando del juicio investigador. Y quiero que esto quede bien contextualizado en sus mentes, porque es bueno que usted mismo se pruebe. Oído, el capítulo 11, hablando de la cena del Señor. Nosotros celebramos la Santa Cena ¿cada cuánto? Cada 3 meses. ¿Qué espera el Señor que usted haga cada 3 meses al participar de la Santa Cena? ¿Qué espera el Señor que usted haga, hermanos? Oído. Más, yo pregunto, no se incomoden, yo solamente instruyo, si quiere tómenlo, si quieren déjenlo. ¿Para quién es la Santa Cena? Para los miembros de la iglesia. Ese día no se debiera invitar a ningún amigo. ¿Me lo deja comprender? ¿Por qué no a ningún amigo? Porque ellos no deben de participar en nada. Y entonces usted un día invitó, el día de la Santa Cena, invitó a un amigo, y entonces ese amigo es conmovido por el Espíritu Santo, y llegó el momento de salir a lavarse los pies, y dice, oiga, Juancho, Hervis, ¿yo me puedo lavar los pies? Y de pronto usted le dice, sí, hágalo, claro, está muy bien, lávese los pies. Y luego entró aquí y están repartiendo el pan y, Hervis, ¿y yo puedo comer el pan? Claro, coma del pan, está bien. Y el vino, sí, también coma del vino. Pero él vive en unión libre, trabaja en sábado, bebe, baila, fuma y hace de todo. Eso es lo que explica el siguiente versículo, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es pruébese? Examínese. Y alguien me dijo, pastor, pero esa persona pudo venir en ese momento y se examinó y se sintió compungido. Sí, ¿y qué salió a hacer? Lo mismo. Ese compungir, esa conmoción, ese arrepentimiento fue algo que momentáneo para volver a hacer lo mismo. Y entonces sigue diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio, come y bebe para sí. Hermanos, hablando del juicio investigador, qué bueno que cada uno de nosotros podamos tener una conciencia limpia, llena de gozo, de paz y de bendición. Eso hablando del juicio investigador. Dije al principio, porque ya debo de ir cerrando, que el juicio investigador está dividido ¿en qué? En 3 partes. La segunda parte está en Apocalipsis capítulo 20. El capítulo 20 presenta en el libro de Apocalipsis el segundo juicio, que es conocido como el juicio comprobativo.
¿En qué consiste el juicio comprobativo? Capítulo 20, versículo 1 dice: vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y qué bueno que nosotros vamos a estar en el cielo eternamente y para siempre. ¿Amén? Eso no dice la Biblia. Ahí dice ¿cuántos años? Entonces, ¿por qué dicen amén? No se dejen llevar. No vamos a estar en el cielo eternamente. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? 1000 años nomás. Solo 1000 años. Ahora, oído. Satanás es atado por 1000 años. ¿Y qué se hará durante los 1000 años? Dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Oído, ¿qué es lo que el Señor hará durante esos 1000 años? Más, usted encuentra que el versículo dice, oído, y vi tronos, el versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes juzgarán a los perdidos? Y la respuesta es nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos mostrará mejor? El Señor nos mostrará allí durante los 1000 años del juicio por qué mi esposa se perdió, por qué mi padre se perdió, por qué mi hijo se perdió. Porque quedan muchos vacíos en el corazón del hombre, ¿verdad? Ay, hoy podríamos preguntarle, ¿y será que mi hijo se va a salvar? Hermanos, el juicio dejémoslo solo a Dios. Pero ¿por qué el Señor hará esto? El Señor lo que hará es mostrarnos, si lo podemos entender en mis palabras, hagámoslo. Un video por qué ese ser querido o esa persona se perdió. Para que en su mente y en mi mente no quede ningún vacío como quedó en los ángeles que no cayeron, referente a por qué Dios despidió del cielo a Luzbel. Cuando los ángeles no caídos comprobaron que Jesucristo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y Dios Espíritu Santo fueron justos al despedir a Luzbel del cielo, cuando le quitaron la vida en la cruz, cuando fue crucificado. Allí comprendieron ellos que realmente ellos debieron de haber salido del cielo. ¿Está bien? Lo mismo, nosotros en el cielo no podríamos vivir eternamente con un vacío en nuestros corazones diciéndonos, ay, pero Dios, ¿cómo es? A veces no hemos dicho eso, ese patrono que tengo yo, ¿cómo es? Y a veces la esposa le dice al esposo, ay, ¿usted cómo es? ¿No? Yo no esperaba que usted me hiciera eso, ay, no tan tacaño. Ejemplos como esos, sencillos, ¿no? Usted se imagina uno viviendo eternamente en el cielo y diciendo, juzgando, ¿no? Entre otras cosas a Dios, ay, Dios, como es de charro. No quiso salvar a mi muchachito. Ay. Para que no quede ese vacío en nuestras mentes, Dios nos mostrará por qué él o ella no se salvó. Para que no quede en nuestra mente ese vacío. Si era justo que se salvara o no se salvara. Y quien determina que él o ella sea salvo, ¿quién es? No, ustedes y yo. Porque el Señor nos mostrará si es justo de que sea salvo o no. ¿Me doy a comprender? Dicen que en el cielo van a haber 3 sorpresas. ¿Cuáles son? 1, ver en el cielo a los que no esperábamos ver. No ver a los que esperábamos ver. Y 3, verse usted o verme yo. Esas son las 3 sorpresas que habrán en el cielo. Y es bueno, hace un momento que les decía de que si el Señor Jesús entrara por esta puerta de este lugar y preguntara, vengo por los que están preparados, y un silencio grande aquí, qué bueno que todos hubieran dicho amén, porque eso es lo que anhelamos. Pero es preciso que a sus mentes suba el siguiente pensamiento, y mi esposo, y mi hijo, y mi papá, y mi hermano. Hermanos, mire, la salvación es de forma individual, y por más que usted sufra, el que se va a perder, se va a desperder, porque cada uno de ellos tienen que escoger seguir al Señor o no. Y Dios no obliga a nadie a seguirle. Cada uno debe de hacerlo de manera individual. ¿Me doy a comprender? Entonces, mis amados, yo les pregunto, ¿qué diferencia habrá para el día de la segunda venida del Señor a hoy?
Cuando yo dije, si el Señor entrara por esa puerta hasta aquí y preguntara, vengo por los que están preparados, y hubo un gran vacío, ¿no creen que ese silencio lo habrá también cuando el Señor Jesús venga? Y lo hay, y lo vamos a estudiar durante esta semana. Hay dos tiempos de angustia. Hay dos tiempos de angustia con la venida del Señor. El primer tiempo de angustia para el pueblo de Dios y para el mundo entero comienza con la salida de la ley dominical, y va desde la salida de la ley dominical hasta la caída de la primera plaga. Pero con la caída de la primera plaga comienza el segundo tiempo de angustia. Al primer tiempo se le conoce tiempo de angustia previo, y al segundo tiempo se le llama tiempo de angustia final. Y la pregunta en el tiempo de la angustia final es, ¿habré sido salvo o no? La pregunta a responder, ¿cuál es? ¿Habré sido salvo o no? Y esa respuesta se la da a usted en este momento. ¿Me están escuchando? No sé, es preciso que esa respuesta del futuro la tengan ustedes hoy en sus mentes ya. Hermanos, y una cosa, estoy diciendo esto en la siguiente dirección: usted puede dudar de todo menos de su salvación. Y para que no dude de la salvación, usted debe estar viviendo para Cristo. Debe estar viviendo para Cristo. Saben que hay noticias que uno no espera. En la ciudad de Cali, un pastor de nuestra iglesia, estaban en una reunión de ancianos en la iglesia, y un anciano le dijo, pastor, ¿me puede echar la ventadita? ¿Me puede llevar? Y dijo, claro, eso hace. Y lo llevó para su casa, pero el hermano me dijo, no, le dijo al pastor, déjeme aquí en la esquina, yo aquí volteando, ya llego a la casa. El pastor paró y él se bajó, y el pastor llegó a la casa, y cuando guardó el carro, timbró el teléfono, sacó su celular y contestó, y era la esposa del hermano. Ay, pastor, acaban de matar a mi hermano, a mi esposo, perdón. Acaban de matar a mi esposo. Qué vacío, qué dolor. ¿Me estoy dando a comprender? ¿De dónde venía el hermano? Venía de la reunión de ancianos. ¿Qué estaba haciendo el hermano? Algo bueno, no estaba haciendo nada malo. Murió sirviéndole al Señor. Hermanos, prestémosle atención a nuestra salvación. Esta mañana dije, y lo repito una vez más en esta noche, dediquémonos a nuestra salvación con temor y temblor. Muchos están viviendo de manera distraída y desapercibida la salvación que el Señor les está dando. No juguemos con la salvación. Y el tercer paso, son tres pasos que se dan: juicio investigador, juicio comprobativo que se darán durante los 1000 años, y el último juicio se llama juicio ejecutivo o juicio final. En el mismo capítulo 20, el versículo 11 del libro de Apocalipsis dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró más para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, ¿qué dice? No, oído, y los libros. ¿Qué cosa? Los libros, los plural, los libros fueron abiertos. ¿Sí dice así? Y otro libro fue abierto, y ahora hace un énfasis, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué cosa? Sus obras. Explico algo más, oído. Todos conocemos el ministerio de los ángeles. ¿Cuántos niveles de ángeles existen? 3. Ángeles, arcángeles y querubines, ¿sí? ¿Cuáles arcángeles? Si la Biblia solo me habla de un arcángel, ¿cuál es el arcángel? Gabriel. Gabriel. ¿Cuáles son el nivel de los ángeles? Hay serafines, querubines y ángeles. ¿Cuántos ángeles, cuántas alas tiene un querubín? 4. ¿Cuántas alas tiene un serafín? 6. ¿Y cuántas alas tiene un ángel? 2. Esto explico para decir lo siguiente. Cuando yo era niño, pues fui a una escuela pública, y allí la profesora nos hacía repetir una oración que en parte la oración era bonita, que decía: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Cuál es la tarea de los ángeles, jóvenes y adultos?
guardarnos, protegernos. Pero también los ángeles tienen una tarea. ¿Cuál es? Llevar un registro fidedigno de las obras que hagamos. Por eso el texto está diciendo que todos hemos de ser juzgados por las cosas que están escritas, ¿dónde? En los libros. Dice, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Nosotros, los seres humanos, hemos de ser juzgados por todas las obras que hicimos mientras estuvimos vivos, si llegamos a morir. Pero si estamos vivos para la segunda venida del Señor, entonces, mis amados, seremos trasladados vivos al reino de los cielos. Es un contexto muy diferente. Y entonces dice el versículo, estamos en el versículo, 12, 13. Y el mar entregó los muertos. Me detengo porque es bueno explicarlo bien. ¿De dónde levantará el Señor a todos los que murieron en Cristo Jesús? Y entonces, pues dará la orden, revivan los huesos, revivan las vértebras, el cerebro, todo. No, simplemente llamará del libro de la vida a todos los que murieron creyendo en Él. Dice, oirán su voz y saldrán de los sepulcros con cuerpos nuevos, inmortales. Lo que se espera es que su nombre esté registrado, ¿dónde? En el libro de la vida. Y ahí nace una pregunta que debemos de respondernos todos. ¿Dónde está registrado su nombre? ¿En la registraduría nacional o está su nombre registrado en el libro de la vida? Y el versículo, ahora sí, 13 dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Hades o Seol es sepulcro, ¿no? Es sepulcro. Y fueron juzgados cada uno, ¿según qué cosa? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. En otras palabras, a este juicio, que es la tercera etapa del juicio investigador, se le llama juicio ejecutivo, donde se determina ¿qué cosa? Muerte eterna. ¿Para quién? Para todos los que no están, como dice el versículo 15, escritos en el libro de la vida. Quedan preguntas para responder, porque pues uno cuando predica no da mucha opción de preguntar. Sin embargo, si alguien tiene una pregunta, háganla con respeto y reverencia, y si puedo responderla con mucho gusto. Oído. ¿Se han preguntado ustedes del hermano que un día formó parte de la iglesia pero se apartó? ¿Dónde está el nombre de esa persona? ¿En el de la vida o en el de la muerte? En el de la vida. Dice que el libro de la vida registra los nombres de todos los que un día formaron parte del pueblo de Dios. Y si esa persona todavía está viva, su nombre está allí. ¿Cuándo su nombre será quitado del libro de la vida? Cuando se acabe el tiempo de gracia o muera. En otras palabras, esa persona que se apartó todavía tiene oportunidad de regresar al Señor. Por eso cuando yo hago un bautismo, oído, que no sería un bautismo sino un rebautismo de alguien que se apartó de la iglesia, casi siempre, aquí creo que está el bautisterio, ¿verdad? Aquí, cuando yo bautizo, entonces pronuncio una palabra que a veces los hermanos la escuchan, pero ni siquiera disciernen, no le prestan sentido a lo que digo. Señor, confirma, digo, su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué digo esa frase? Porque ya lo está. Porque ya lo está. ¿Me doy? Ya ese nombre está. Y qué bueno que hoy pudiésemos pensar en ese tío, en ese hermano, en ese papá, esa mamá que se han alejado del Señor. Más, hermanos, la ley dominical viene, y el tiempo que se da desde la salida de la ley dominical a la caída de la primera plaga viene o se da para que todos aquellos que un día formaron parte del pueblo de Dios, ¿qué cosa? Regresen. ¿Y quién hará que regrese al pueblo de Dios todos aquellos que se alejaron de Él? Mi Dios Espíritu Santo. Porque ellos tienen una verdad, hermanos. El verdadero cristiano adventista que un día se aleja de la iglesia puede andar por el mundo bebiendo, adulterando, haciendo de todo, pero nunca se va a otra iglesia. Un verdadero adventista que conoció a Dios a la luz de la palabra del Señor. Porque hoy hay algunos adventistas que, como no han estudiado lo suficiente, terminan siendo pentecostales, testigos de Jehová o cualquier otra cosa. Pero un adventista que conoció a Dios a la luz de la palabra del Señor no va a ninguna iglesia, se queda por fuera dando vueltas. ¿Y por qué no va a otra iglesia? Porque tiene una verdad superior a la que las otras denominaciones presentan.
Esas otras iglesias no tienen nada que ofrecerle a él. Sin embargo, tienen un concepto. No, yo sé que tengo que volver. ¿Han escuchado? Yo sé que tengo que volver. Yo sé que papito Dios me dará la oportunidad para volver. Y a veces, hermanos, me da tristeza oír decirlo. A veces he tenido que tener sepelio de hermanos que no volvieron. Y cierro aquí el mensaje porque ya son las 15 y ustedes son muy puntuales, ¿verdad? Hermanos, allí en Sogamoso, un hermano que fue de la iglesia, era vigilante de una empresa, y una mañana mientras iba en su bicicleta a recibir el turno en la empresa donde trabajaba, cayó de la bicicleta porque su corazón se detuvo, cayó y murió. Qué dolor y qué vacío dejó en todos, porque aunque no era mi hermano de sangre, era un hijo de una hermana de iglesia, y en la iglesia había la familia estaba en la iglesia. Y hermanos, vi mucho llanto en la hermandad, con razón. ¿Por qué? Porque no tuvo la oportunidad de regresar. Y lo curioso es que vivía con una dama en unión libre. No vivía, tenían encuentros necesarios. No vivía para el Señor. Y entonces queda un vacío. Y a veces le hacen esa pregunta a uno como si uno determinara para este vida eterna y para el otro muerte eterna. Pastor, ¿será que se salvará? Entonces yo le respondo, hermano, salvémonos nosotros y allá lo sabremos si se va a salvar o no. ¿Qué puede decir uno? No sabemos nada. Ojalá que hubiese tenido tiempo al menos de decir, Señor, me arrepiento. Hermanos, porque ustedes se encuentran que a veces acudimos a la experiencia de la cruz cuando el Señor Jesús le dijo al ladrón, o mejor, el ladrón le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No era desde este momento, no. Porque el ladrón, ¿dónde está? ¿En el cielo? No, está en el sepulcro. Está en el sepulcro. ¿Que va a ser uno de los redimidos porque el Señor se lo prometió? Sí. Eso significa entonces que yo ya boqueando, ya para morir, puedo decir, Señor, perdóneme y ser salvo, ¿sí o no? Y la respuesta es no. El arrepentimiento tiene 3 pasos. 1, reconocer el pecado. 2, confesarlo. Y 3, apartarme. ¿Qué tiempo tuve para apartarme si ya me estoy muriendo? Ninguno. ¿Decir con mis labios? ¿Cuántas veces prometemos 1000 cosas y no las cumplimos? El proceso de la salvación se da en 3 pasos. Primero, ¿cuáles son los 3 pasos? ¿Recordamos? ¿Cuáles son los 3 pasos de la salvación? A ver. ¿Cuál? Reconocer el pecado, dice el niño. Los pasos de la salvación son 3: justificación, santificación y glorificación. En el primer paso de justificación se dan también 3 pasos sencillos, que es reconocer el pecado, confesarlo y apartarme de él. Y hoy, aunque yo nací en un hogar cristiano adventista, aún sigo arrepintiéndome. ¿De qué me arrepiento? Hermanos, de mi carácter, de mi forma de ser. ¿Cuántas cosas tenemos que abandonar? Y ese es el primer paso, justificación. El segundo paso se llama santificación. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? ¿A quién el Señor declara santo? Y allí dice el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A quién declara santo el Señor? A los que guardan sus mandamientos. A los que guardan sus mandamientos. Y el tercer paso se llama glorificación. ¿En qué consiste la glorificación? Hermanos, para hacer entender esto, hago una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son santos? A ver, levanten la mano. Bueno, ya algunos se animan a decir algo al menos, ¿no? Hermanos, se espera que al guardar la ley de Dios seamos santos. Pero ahora, unido a ese guardar los mandamientos de Dios, pregunto, oída la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí son perfectos? Levanten la mano. No. ¿Ve la incoherencia que hay? Hermanos, la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo mejor, sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Cómo usted se atreve a compararse con Dios si Dios es santo desde la infinidad y por la infinidad? Usted es un ser humano, finito, pecador, venimos de naturaleza pecaminosa, por lo tanto nuestra tendencia es solamente, dice el apóstol, nuestra naturaleza es tendiente solamente al mal. Esta mañana les decía les preguntaba mejor que si el pecado es bueno para nuestra naturaleza, y la respuesta es sí. Más hermanos, sin querer pecar, a veces no hacemos algo que decimos, uy, ¿y yo por qué hice eso?
Más todavía, un ejemplo sencillo que lo cometí yo. Un día aquí en Bogotá, llegué a un semáforo y se atravesaron unos 4 jóvenes que iban pasados de droga, se veía, iban fumando todo eso, y se pararon frente al carro. Yo estaba de primera y cambió el semáforo y los de atrás me pitaban y se me dio por pitarle. Y uno de ellos, ¡pum!, golpeó el capó del carro y subió a mí un pensamiento santo. ¿Sabe qué pensamiento subió a mi mente? Como para sacar una pistola y pegarle unos balazos a estos porquerías, dije yo, en mi mente. Y digo, uy, Señor, perdóname, yo ni tengo pistola ni le voy a disparar a estos porquerías. Pero, ¿notan ustedes qué subió a mi mente? Algo que yo no esperaba. Yo no esperaba esa reacción. Y le dije, Señor, perdóneme, ni tengo una pistola ni voy a dispararle a nadie. Si sumen ese capó, pues eso se arregla luego, pero perdóname, Señor. Más todavía, les pregunto, si a su casa entrara, usted es padre de familia y tiene 2 niñas, una niña y un niño, y entró un ladrón, y el ladrón quiere violar a su niña y a su esposa, ¿usted qué haría? Ay, Señor, me voy al rincón y oro, Señor, quita a ese señor de aquí que es que está deseando a mi esposa, ¿sí? ¿Qué haría? Ay, 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 ¿qué haría? No, yo saco la pistola, yo saco el machete, yo saco el escobero, pero que lo saco a No. Usted hace algo. No será orar ni cantar el himno 131. Usted reacciona. Lo que quiero decir con eso es que nosotros como seres humanos podemos reaccionar de manera equivocada, porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Así que, hermanos, oído, el tercer paso, cuando les pregunté cuántos son perfectos, quiero dejar en su mente el siguiente concepto. La perfección en nosotros los seres humanos es progresiva. ¿Es qué, hermanos? ¿Qué es progresivo? Se espera que usted, que lleva, digamos, 10 años en la iglesia, el día que usted se bautizó, el bautismo no hace milagros a nadie, entre otras cosas, ¿no? Si usted se bautizó siendo mentiroso, sale del bautisterio igual de mentiroso. Y una de las primeras luchas que usted se va a sorprender es, oiga, pero yo me bauticé y más, la esposa le dice, ¿qué hubo, Herbis? ¿Y usted es casado o soltero? Herbis, usted es que se bautizó y sigue el mentiroso, más mentiroso que... Uy. Y usted dice, uy, sí, yo sigo igual de mentiroso. ¿Pensaba que el bautismo lo iba a transformar? No. Pero el día en que usted dice, Señor, mi esposa me hace sentir tan mal, yo me siento tan mal siendo un mentiroso, y usted le dice, Señor, ayúdame para vencer la mentira. ¿Y cuántas veces tiene que decirle eso al Señor? Muchas veces, es preciso. Y usted no quiere ser más mentiroso y le ruega al Señor, Señor, ayúdame porque por mis propias fuerzas no soy capaz. Y tanto luchó con ello que el Señor un día le dice, victoria, y dejó de ser mentiroso. Y ahora la esposa le dice, uy, Herbis, ya va como 1 año que no lo escucho con mentiras. Y usted entra y dice, Herbis. Pero el día que usted venció la mentira, ¿qué cree que sucedió? ¿Qué cree que sucede? A todos nos ha pasado. Le aparece otra cosa. Digamos, ahora me metí con usted, Herbis. Ahora le apareció a Herbis, ya dijimos mentira. El orgulloso. ¿Usted es orgulloso, Herbis? No, bueno, menos mal que no es. Orgulloso, y es que, ¿de qué me habla? Si aquí el que más sabe de Biblia soy yo. Me viene a decir a mí, hombre, el orgullo. Y un día usted le dice al Señor, Señor, soy tan orgulloso, petulante. Señor, ayúdame. Y el Señor un día le ayuda y usted vence el orgullo. Y usted dice, Lara, ya vencí, ya no tengo más nada que vencer. ¿Qué cree que sucede? Otra cosa le aparece. Lo que quiero decir con todo esto es que hasta el mismo día en que el Señor aparezca en las nubes de los cielos, todos, no Herbis, todos nosotros estaremos luchando con algo que vencer. Entonces, todo esto lo expliqué para decir una cosa. La glorificación consiste en que la segunda venida del Señor suplirá en usted aquello, oído, ahí está la clave. El Señor Jesús en su segunda venida suplirá en usted aquello que usted no haya alcanzado. ¿No haya qué cosa? A vencer. El Señor no suplirá en usted aquello que usted no haya querido abandonar. Si usted no quiere abandonar la mentira, se va a perder. Si usted no quiere abandonar el orgullo, sienta que se va a perder. Porque el Señor le está mostrando que usted es orgulloso. Porque el Señor le está mostrando que usted es mentiroso. Porque el Señor le está mostrando que usted es
Se espera que ya la lucha, los que estamos en Cristo, no sea adulterar, matar, robar, beber, no. La mayoría de las luchas que tenemos los que ya estamos en Cristo, ¿cuáles son? De carácter. ¿Me doy a comprender? Resumamos entonces, hermanos. El juicio investigador comenzó cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y hoy se lleva un registro, y ese juicio investigador comenzó con todos los que murieron creyendo en el Señor, y hoy se lleva un registro fidedigno de todos los que estamos vivos, y que el tiempo del fin de gracia determinará, hermanos, quién ha de ser salvo y quién no. Pero mientras haya tiempo de gracia, todos los seres humanos y aún nosotros los que ya nos hemos arrepentido, tenemos oportunidad de salvación. Amén. Mis amados, solo puedo decir lo siguiente: la única esperanza que tenemos en este momento está en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si Cristo ha dado su vida por mí y usted quiere vivir para Él haciendo su voluntad, sienta que usted cada día va a ser vencedor para gloria de su nombre. Qué gran bendición tenemos hoy a nuestro favor, que mi Dios Espíritu Santo, aquel que se humilla y quiere vencer, Él pone todo su poder para hacerlo victorioso. ¿Queremos pedirle a mi Dios Espíritu Santo que sea sobre nuestras vidas? ¿Qué tal si terminamos entonces pidiéndole al Señor que nos dé de su Santo Espíritu a través de una oración? ¿Les parece? Oremos. Nuestras rodillas se doblan delante de ti, oh Dios, porque te reconocemos como el único Dios que existe sobre todo el universo. Los otros dioses los han inventado los hombres, mas nosotros hemos conocido tu amor, tu misericordia y tu poder a la luz de la revelación de tu palabra. Y gracias te damos por habernos llamado al arrepentimiento, porque de esa manera nos diste la oportunidad de escoger ser coherederos de la patria celestial. En esta noche quiero dejar mi vida y la vida de cada uno de los presentes, y aún la vida de nuestros seres queridos, por quienes oramos constantemente, para que tú los llames al arrepentimiento y un día podamos estar en la patria celestial. Mientras ese día llega, tú, oh Dios Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras vidas. Desciende a nuestras vidas y llena todo nuestro ser, para que en nosotros se reproduzca el ser como el hacer para tu divina voluntad. Iniciamos una nueva semana. Es preciso con dificultades, con necesidades. No son desconocidas para ti porque las hemos presentado. Por lo tanto, al despedir este sábado, responde a la oración que durante toda la semana hemos hecho delante de ti. Señor, respóndela para gloria de tu nombre. Sea sentimentales esas necesidades, o de salud, o económicas, o espirituales. Súplela, Señor, de tal manera que salgamos de este lugar a nuestros hogares contentos, felices, porque tu bendición reposó sobre cada una de nuestras vidas. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados, quiero desear a cada uno de ustedes una feliz noche. Dios nos bendiga ricamente. Hermanos, muchas gracias por todo. No olvidemos que tenemos la cita mañana, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde. Dios nos guarde y nos bendiga en gran manera, hermanos. Feliz semana para todos.